No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Epistemología. Ahora empezaremos con el tema 2, llamado el sujeto de la ciencia. El primer autor a trabajar es Weller, teorías en tensión, sujetos y subjetividad en reencuentro. En esta sección, Weller discute diversas teorías y enfoques sobre el concepto de sujeto y subjetividad. Se exploran varias oposiciones claves como individuo-sujeto y sujeto-objeto. 1. Definición y aplicación del término sujeto. Weller señala que el término sujeto no se aplica adecuadamente a individuos o entes singulares. Las ciencias no estudian individuos singulares, sino a estos bajo ciertas condiciones. En la lingüística, el sujeto de una oración se diferencia del sujeto lógico como categorías sintácticas diferentes. En psicología experimental, los sujetos son elegidos por ciertos rasgos particulares para hacer generalizaciones. 2. Relación sujeto-objeto. En esta relación es generalmente aceptada y presentada al sujeto como ente cognosciente y al objeto como materia de conocimiento. La objetividad es considerada una propiedad deseable del conocimiento asociada a la verdad. 3. Teorías modernas sobre el sujeto. Existen dos grandes familias de teorías. 1. Las que reivindican el papel del sujeto en el conocimiento. 2. Las que definen el conocimiento como un proceso sin sujeto. Por ejemplo, la de Louis Althusser. 4. El sujeto universal en el pensamiento cartesiano. René Descartes introduce al sujeto en la teoría del conocimiento como condición absoluta para la existencia de representaciones del mundo externo. Sin sujeto no hay conocimiento. Descartes distingue entre el sujeto universal, racional y lógico, y el sujeto individual, el psicológico. El sujeto universal es el que impone estructuras racionales a la realidad. 5. Críticas y replanteamientos. Kant replantea el problema del conocimiento al introducir el sujeto trascendental, que no es empírico ni concreto, sino funcional y universal. Piaget, desde la epistemología genética, enfatiza en la relación entre el sujeto y el objeto en el conocimiento científico. Propone que el conocimiento se construye a través de la actividad del sujeto en interacción con los objetos, y estas estructuras son resultado de procesos psicogenéticos, sociales e ideológicos. Ahora vamos a seguir respondiendo preguntas sobre dicho texto. 1. ¿Cuál es el campo cognitivo? El campo cognitivo se refiere al ámbito de estudio y análisis relacionado con el conocimiento y la percepción, abarcando las teorías y conceptos sobre cómo los sujetos, personas, entienden y estructuran su conocimiento en el mundo. 2. ¿Por qué no se puede confundir sujeto como individuo? No se puede confundir sujeto con individuo porque el término sujeto se utiliza para referirse a entidades bajo ciertas condiciones de estudios, no a los individuos singulares. En diversas ciencias, los sujetos son analizados en función de características específicas que permiten generalizaciones y no como entidades únicas y aisladas. 3. ¿Qué sostienen las familias de teorías sobre el sujeto? Existen dos grandes familias de teorías sobre el sujeto. Una sostiene la importancia del sujeto en el conocimiento, argumentando que el sujeto es esencial para la cognición. La otra sostiene que el conocimiento puede ser un proceso sin la necesidad de un sujeto, como propuesto por teorías como la de Louis Althusser. 4. ¿Qué características tiene el sujeto cartesiano? El sujeto cartesiano, según René Descartes, es la condición absoluta para la existencia de representaciones del mundo externo. Este sujeto es universal, racional y lógico, imponiendo estructuras racionales a la realidad. Sin un sujeto no puede haber conocimiento. 5. ¿En qué consiste el método trascendental kantiano?
El método trascendental kantiano introduce al sujeto trascendental que no es empírico ni concreto, sino funcional y universal. Este método se centra en las condiciones que hacen posible el conocimiento, analizando cómo el sujeto contribuye a la estructuración de la experiencia. 6. ¿Qué significa que en la experiencia cognitiva el sujeto cognosciente es activo? Significa que el sujeto no es simplemente un receptor pasivo de información, sino que participa activamente en la construcción del conocimiento. El sujeto interactúa con los objetos, organiza y estructura la experiencia cognitiva a través de su actividad. 7. ¿Qué diferencias hay entre el sujeto kantiano y el de la epistemología genética de Piaget? El sujeto kantiano es trascendental, universal y se ocupa de las condiciones a priori del conocimiento. En cambio, el sujeto en la epistemología genética de Piaget es el resultado de procesos psicogenéticos, sociales e ideológicos y se centra en cómo el conocimiento se construye activamente a través de la interacción con el entorno. 8. ¿Qué diferencia hay entre el sujeto epistémico y el sujeto psicológico según Piaget? Según Piaget, el sujeto epistémico es aquel que participa en el proceso de conocimiento científico representando estructuras cognitivas universales. El sujeto psicológico, en cambio, es un individuo concreto con características personales y contextuales específicas. 9. ¿Qué relación hay entre la objetividad y la actividad del sujeto para Kant y para Piaget? Para Kant, la objetividad depende de las estructuras a priori que el sujeto impone al conocimiento. Para Piaget, la objetividad surge de la actividad del sujeto al interactuar con los objetos, construyendo conocimiento de manera dinámica y evolutiva. 10. ¿Qué es el objetivismo para el empirismo? Para el empirismo, el objetivismo es la perspectiva según la cual el conocimiento se basa en la experiencia sensorial directa sin la intervención de estructuras mentales preexistentes. 11. ¿De qué depende la objetividad para Nietzsche? Para Nietzsche, la objetividad depende de la perspectiva del sujeto y de su situación vital. No hay una objetividad absoluta, sino que está siempre condicionada por la vida y las circunstancias del sujeto. 12. Para Nietzsche, ¿se puede prescindir de la situación vital del sujeto? No. Para Nietzsche no se puede prescindir de la situación vital del sujeto, ya que ésta condiciona y determina su perspectiva y comprensión del mundo. 13. ¿Qué significa que la ciencia es objetiva en sentido relativo? Significa que la objetividad en la ciencia no es absoluta, sino que está influenciada por las teorías, métodos y perspectivas del momento histórico y social en el que se desarrolla. 14. ¿En qué se oponen el sujeto del inconsciente y el sujeto epistémico según Lacan? Según Lacan, el sujeto del inconsciente está gobernado por deseos y procesos inconscientes, mientras que el sujeto epistémico está orientado hacia el conocimiento y la racionalidad. Son dos dimensiones diferentes del sujeto humano. 15. ¿Cuándo el sujeto se vuelve objeto? El sujeto se vuelve objeto cuando es estudiado desde una perspectiva externa, convirtiéndose en el objeto de investigación de las ciencias sociales y humanas. 16. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad se refiere a las experiencias internas, percepciones y sentimientos propios de un sujeto que no son completamente accesibles o verificables desde una perspectiva externa. 17. ¿Cómo se expresa la subjetividad? La subjetividad se expresa a través de los pensamientos, emociones, creencias y perspectivas individuales influenciadas por la historia personal y el contexto social. ¿Qué es la subjetivación? La subjetivación es el proceso mediante el cual un individuo se convierte en sujeto, es decir, desarrolla una identidad y una perspectiva propia a través de la interacción con el mundo y con los otros.